Bienvenidas amigas y amigos, qué alegría verlos y verlas a todos. Hoy tenemos la presentación del libro de Marcelo Rivera. Bueno, la mayoría lo conocemos, pero vamos a hacer un pequeñito resumen. Marcelo es humanista, obviamente, de Ecuador. Ha publicado, siempre ha sido su pasión el tema de las máquinas. Ha publicado varios libros, la serie El regalo de los dioses, La rueda, la máquina de máquinas, el enneagrama, que es un viaje de autoconocimiento y transformación, el juego de las cartas T, las páginas del universo, escritos perdidos, manual de las cartas T, que por cierto tiene versiones en inglés traducidas por nuestra amiga Carmencita de la Torre. Por ahí está Carmencita. Y ella hizo la traducción, Carmen. Del enagrama y de la máquina de máquinas. Hoy tenemos la presentación del libro Las cartas de Todd. Vamos a hacer una dinámica que tal vez Marcelo inicia haciendo la presentación, obviamente, y luego de que él hace la presentación, va a haber un espacio donde vamos a sacar cartas. Ahí Marcelo lo va a explicar bien, pero va a ser bonito, muy interesante. Y también me imagino que si alguna compañera o compañero tiene alguna, alguna inquietud, algo que preguntar, luego de que vos termines de presentar, Marce. Así las cosas, entonces podemos iniciar. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Bueno, por favor, les quería pedir que elijan un número del 1 al 10, ¿sí? Y escriban en el chat. No es para un sorteo. Elijan un número al azar sin pensar demasiado, un número cualquiera, ¿no? Entonces, pongan el número en el chat y luego de las preguntas vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Marce, ponemos nuestro nombre y el número. Sí, el nombre y el número, ¿no? O sea, bueno, el número. Después se va a asignar, de acuerdo a cada número, una carta determinada, ¿no? Ujú. Los números no corresponden a las cartas, por si acaso, ¿no? Se va a elegir, contando las cartas al azar, va a salir una de las 10 cartas, ¿sí? Por ahora, simplemente pongan un número en el chat, ¿no? Y, 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 Uy, y Carmen de la Torre nos va a ayudar sacando las cartas y va a designar a cada número una determinada carta, ¿no? Entonces, elijan un número, coloquen en el chat, ¿sí? Y luego ujú. para la parte final, ¿no? Mira que van ganando los impares. Sí, es cierto. Bueno, empecemos. Este libro, eh, Las cartas de Todd, comentarios a poética menor de H. Van Doren, no nació cuando lo escribí. Y creo en rigor que ningún libro, esperen un segundito, te voy a poner como confitriona y para que vayas viendo el tema de los micrófonos. Espérate, ¿dónde está? ¿Dónde? Viki? A Carmencita para que vaya No, no, a ti. a mí. Ujú. Sí, sí. Ya, bueno, Apagamos los micros, ¿verdad? sí, por favor. Este libro no nació cuando lo escribí y creo en rigor que ningún libro nace así. Las canciones no nacen cuando alguien las compone. Las pinturas no nacen cuando el pincel toca su lienzo. Las teorías no nacen cuando se formulan. De algún modo misterioso y profundamente humano, ya estaban ahí. El autor no las crea, las recoge, las escucha y en el mejor de los casos las recrea. Este libro comenzó mucho antes, cuando algo me hablaba insistentemente y no lograba entenderlo, pero tampoco podía soltarlo. Cuando tomé por primera vez el libro Poética Menor entre mis manos, me encontré con algo desconcertante.
En apenas unas pocas páginas había una condensación simbólica de gran proporción, una densidad alegórica que no lograba empatar con las cartas, ni con mis esquemas previos, ni con mis modos habituales de comprensión. El texto me decía mucho y al mismo tiempo muy poco de lo que yo creía poder entender. Y eso, lejos de alejarme, fue exactamente lo que me atrapó. Me ocurrió algo muy similar a lo que me pasaba en ese momento en la Facultad de Ciencias, con ciertos textos de cálculo, física, matemáticas. Ese lenguaje extraño, casi hostil, que uno intenta traducir desesperadamente a categorías conocidas. Uno no entiende, pero presiente que hay algo verdadero. Mi primera gran dificultad, lo reconozco sin pudor, fue mi manía racionalista, esa necesidad casi compulsiva de querer entenderlo todo desde la cabeza, de cercar el símbolo, de captarlo como quien disecciona una bestia, creyendo que así va a conocer su naturaleza. Pero el símbolo no funciona así. El símbolo, como el fuego, no se deja apresar sin consecuencias. Durante mucho tiempo me acerqué a Poética Menor, como quien bordea un territorio desconocido y desconcertante. Entraba, salía, volvía a entrar, me frustraba y sin embargo regresaba, hasta que un día algo cambió. Recuerdo con bastante nitidez ese momento. Abrí el texto sin expectativas, había una música de fondo, sin la actitud del que quiere dominar, sino con la del que por una vez está dispuesto a escuchar. Y fue la primera vez que no intenté entenderlo, sino realmente leerlo. No ocurrió nada espectacular, no hubo truenos, ni visiones, ni revelaciones teatrales. Y aunque no salí corriendo desnudo gritando Eureka, como cuento en mi libro, algo en mí se despojó de viejas vestiduras y una llama tenue se encendió para siempre. No fue un entendimiento conceptual, fue una experiencia. Días antes había participado en un trabajo que estábamos haciendo sobre los mitos y quizás de modo copresente estaba viva en mí una idea fundamental, que al mito no se lo explica, el mito se entra, uno entra o no entra, y si entra, el mito empieza a enseñar, porque el mito no es una historia antigua, es una estructura viva de sentido, una alegoría que habla, no al intelecto solamente, sino a capas más profundas de la conciencia. Poética Menor es, en ese sentido, un texto mítico. Y las cartas T no son simples cartas, son un conjunto de alegorías, de símbolos y signos que operan como máquinas del alma. Durante mucho tiempo quise traducirlas. Después comprendí que había que dejarlas actuar. Ahí nació realmente este libro. No cuando lo escribí, sino cuando acepté que no todo lo verdadero se deja comprender, pero sí se deja experimentar. Desde entonces, mi relación con el símbolo cambió. Dejó de ser un objeto de estudio y se volvió un interlocutor. Este libro es, en el fondo, el relato de esa relación, de esa incomodidad inicial, de esa resistencia de la razón, de ese fuego que no se deja apagar y que cuando se respeta, ilumina sin quemar. Y este es quizá el pacto que hoy quisiera proponerles. No les voy a pedir que crean en nada, tampoco que comprendan todo, solo que, si lo deseen, se permitan entrar. Porque hay textos que se leen y hay textos que si uno se atreve, lo leen aún. Bueno, y antes de entrar en el tema propiamente del libro, quisiera hablarles un poco acerca del mito, el símbolo y la alegoría. Solemos pensar que palabras como mito, símbolo, alegoría o incluso signo pertenecen a territorios especializados,
a la semiología, a la antropología, a la psicología profunda, al estudio de las religiones comparadas, o dicho con cierta ironía, a los astrólogos, cartomantes o estudiosos de lo esotérico. Pero si miramos un poco más de cerca, descubrimos algo inquietante y a la vez evidente. Lo que verdaderamente nos hace humanos es nuestra relación íntima con esas formas, con el mito, con los símbolos, con las alegorías. Empecemos primero explicando un poquito qué es esto del el símbolo, el signo y la alegoría y el mito, ¿no? Un signo es algo convencional, tiene un significado específico, un significado acordado. Las letras, los números, los signos de puntuación, las señales de tránsito, funcionan porque todos aceptamos el mismo código. Un signo apunta, indica, señala algo concreto, ¿sí? En cambio, el símbolo se resiste a ser limitado, a su clausura. No tiene un solo significado, no se agota. Cuanto más se lo mira, más capas aparece. El símbolo no indica, evoca, no define, abre. La alegoría es una imagen figurativa, una representación que ya no es abstracta, pero tampoco literal. Es un puente, una imagen cargada de sentido que admite múltiples lecturas. Y el mito es la alegoría puesta en movimiento. La alegoría hecho relato, no por casualidad, la palabra mito significa justamente eso, relato. Es el relato que nos hacemos. Podríamos decir que hay un movimiento natural, del mito al símbolo, del símbolo al signo, o también al revés. En ese tránsito la alegoría va perdiendo rasgos secundarios, se depura, se condensa hasta que queda lo esencial. Ahí nace el símbolo. Todo esto suena quizás abstracto, pero en realidad es profundamente cotidiano. La humanidad no se construyó primero sobre leyes, ni sobre contratos, ni sobre ecuaciones, se construye sobre relatos compartidos. El bien común, la justicia, la idea de derecho, el valor de intercambio, el comercio, la confianza, la palabra empeñada, el amor. Todo eso es parte de mitos vivos que aceptamos y recreamos constantemente. Incluso la ciencia, que suele presentarse como el territorio opuesto al mito. Acuérdense, la ciencia es de logos, ¿no? Había el mitos y el logos. Entonces, aún la ciencia, ¿sí? Que se presenta como lo opuesto al mito, también se sostiene sobre un relato. El relato del progreso científico, de la búsqueda de la verdad, de la coherencia del universo, de la inteligibilidad de la naturaleza. Ese relato no es falso, pero es un relato. Y todo lo que vivimos como sociedad son relatos. Lo mismo ocurre con la religión o la religiosidad. Pueden impulsar a una civilización desde su relato hacia adelante o empujarla hacia el retroceso. No por los dioses en sí, sino por los relatos que se construyen en su nombre. Pero por eso es tan importante preguntarnos qué historias nos contamos. ¿Qué símbolos están operando en nosotros, aunque no seamos conscientes de ello? Porque el símbolo no es una alegoría decorativa, no es un adorno cultural. El símbolo es una máquina viva. Opera en la conciencia, en las emociones, en las decisiones, en la manera que percibimos el mundo y a nosotros mismos. Una imagen alquímica antigua puede decirnos más sobre nuestra vida interior que 100 explicaciones racionales, no porque sea mágica, sino porque habla el lenguaje con el que la conciencia profunda entiende. El problema aparece cuando el racionalismo intenta domesticar el símbolo, cuando quiere reducirlo, clasificarlo, cerrarlo en una definición. Ahí el símbolo pierde su fuego o peor aún, quema. El símbolo es como el fuego.
Si intentas atraparlo con las manos, te quema. Si lo observas con respeto, te ilumina y te da calor. Y aquí aparece algo fundamental. No hay vida humana sin símbolos. Vivimos rodeados de ellos, en el dinero, en la bandera, en la palabra futuro, en la idea del éxito, en el amor, en la noción misma de identidad. Creer que estamos por encima del mito es uno de los mitos más peligrosos de la modernidad. Por eso este libro no es esotérico, no propone escapar del mundo, sino comprender cómo el mundo nos habla a través de símbolos. Las cartas T, como todo sistema simbólico vivo, no busca decirnos qué pensar, sino desde dónde mirar. Y cuando cambia la mirada, cambia la experiencia. Este libro no convoca a cualquier lector. Y eso no es ni una virtud ni un defecto, es simplemente su naturaleza. Convoca sobre todo a quien se está leyendo a sí mismo, al buscador, no al que acumula respuestas, sino al que sospecha que nada es casual, al soñador que intuye que la verdad no habita en un solo plano, porque hay verdades que se piensan, verdades que se sienten y verdades que solo existen cuando se encarnan. Podríamos decir que este libro se despliega en tres niveles, tal como poética menor, no como teoría, sino como experiencia. Un plano mental, el de las ideas, los arquetipos, es el mundo que Platón llamaba eidético. Un plano psíquico hecho de emociones, imágenes, resonancias, donde el símbolo encuentra su verdadera morada. Y un plano material, donde los sueños y los ideales intentan, a veces torpemente, hacerse cuerpo, gesto, acción. Este libro no promete respuestas, no dice así son las cosas, no ofrece verdades cerradas, ni recetas. Promete algo más difícil y mucho más honesto, aprender a formular las preguntas necesarias. Y así empieza el libro Poética Menor. Debes antes que otra cosa aprender a preguntar. De otro modo no encontrarás respuesta. Porque la respuesta siempre está en el interior, pero rara vez aparece si no nos animamos a salir al mundo, a buscarla. Ese ir y venir, ese movimiento de salida y retorno, no es un error, es la forma misma del conocimiento. El eterno retorno que hace posible la existencia del universo y también la nuestra. Las cartas, si uno se permite jugar con ellas, no dicen qué hacer, funcionan como un espejo antiguo, devuelven algo que ya estaba ahí, pero que no sabíamos mirar. Y en ese sentido, el legado que contiene es tan antiguo como el nombre que lo acompaña, las cartas de Thoth, no como objeto histórico, no como mito muerto, sino como arquetipo vivo, el escriba, el mediador, el que traduce entre mundos. Por eso este no es un libro para creer, ni siquiera es un libro para comprender del todo, es un libro para entrar en relación. Y quisiera cerrar este tramo leyendo unas pocas líneas, no para explicarlas, sino para dejarlas resonar. No se trata de custodiar un texto, sino de ser atravesado por él, no de repetir sus frases, sino de dejarse reconfigurar por su símbolo. El símbolo es como el fuego. Si intentas apresarlo, te quema. Si lo contemplas, te ilumina. Si algo te resuena, entonces el libro ya empezó a operar no en las páginas, sino en quien las habita. Bueno, y antes quisiera conversar un poquito acerca, si tenemos preguntas, comentarios, algo, alguna inquietud al respecto. Marcelo, yo tengo una inquietud sobre el título que pusiste a la invitación. ¿Qué querías indicar con ese título?
la pregunta decía de esa, sí, bueno, la pregunta es eh, si existen, ¿cómo era? Si existen respuestas antes que las preguntas, ¿no? Correcto. Sí, te oigo. Por favor, cierren los micrófonos. Bueno, a ver, bueno, más que nada es como para reflexionar al respecto, porque me parece a mí que muchas de las respuestas que estamos buscando, eh, o, o muchas de las preguntas que hacemos, es porque de algún modo también intuimos su respuesta, ¿sí? Si hablamos del tiempo como un transcurrir de acontecimientos donde uno tiene una percepción del pasado en el recuerdo y del futuro en la imaginación, yo creo que los tres tiempos en realidad coexisten y que este libro, como toda obra, siempre está antes de ser concretada, ¿sí? Porque de algún modo existe, de algún modo existe. Yo recuerdo cuando, cuando Silo hablaba de los parques, ¿no? Cuando hablaba de los parques decía como que estaban ahí y que había que bajarlos y concretarlos en este plano, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el tema de las preguntas, de las respuestas. La respuesta no viene después de la pregunta, la respuesta está, como la pregunta también está. Y uno, cuando busca una respuesta, debe enfocarse más en la pregunta, que es lo más cercano que tenemos. ¿Sí? Es mucho más fácil ver la pregunta que ver su respuesta. Cuando uno formula bien una pregunta, encuentra la respuesta. ¿Sí? Y bueno, eso básicamente. ¿Sí, Juanito? Sí, bueno, gracias por la inquietud y no la siento como una respuesta, porque acabas de compartirnos, pero sí lo siento cuando tenemos la experiencia de algo que reconocemos como verdadero. Por otro lado, em, si intento ir más, acercarme en el reconocimiento, que como sabemos es para nosotros una estructura, en la experiencia del reconocimiento, surge esta verdad, ¿verdad? Es una verdad experiencial, que, que no siempre responde a una manera de razonar, a una cierta lógica, no, es simplemente algo sentido, profundo, que uno reconoce como valor de verdad experiencial. Y gracias por que lo comentaste, Marcelo. Gracias. Bueno, Carmencita, tiene la palabra. Eh, bueno, no sé si a alguien más le queda la curiosidad, ¿por qué el título, Las cartas de Todd? a ver, míticamente se habla de las cartas de Todd como ese origen mítico justamente acerca de que en las cartas de Todd están escrito todo aquello que fue, todo lo que es y todo lo que será. Entonces, en ese sentido, como míticamente en las cartas de Todd estaban plasmadas, estaba plasmado todo el universo, ¿sí? Entonces, a través de diferentes tradiciones, eh, las cartas del tarot, de la cual se derivan muchas de ellas, y también estas cartas, justamente, en cierto modo, eh, ese es como su origen mítico, ¿no? Que está en la profundidad de la conciencia. Se podría decir que las cartas T es un reflejo, es una recreación de aquello mítico que se encuentra
ahí, en lo recóndito de la conciencia humana, ¿no? ¿Sí? Surco Platas levantó la manita. Surco, está silenciado. Sí, gracias. Una anécdota nada más. Me preguntaba por qué las cartas de Todd, pero me las preguntaba por una cuestión especial. Yo fui criado por Todd. Mi crianza fue a manos de Todd. Todd era mi abuela, que era gitana, cíngara de Croacia, que fue comprada a los 14 años con la dote, que tuvo un hijo allá, después, debido a los líos entre croatos y serbos, se fue de allá y después terminó en pareja con un abuelo italiano. Y su apellido era Tot, exactamente igual como las cartas de Tot. Entonces dijo, ¿qué es esta casualidad? ¿A qué Tot se refiere nuestro amigo en este libro? Esa pregunta que es bastante absurda, ¿cierto? Bueno, Pero Tot, real. Tot es el escribano de los dioses, ¿no? Y a través de la tradición, a ver, cuento un poco de historia. Cuando Alejandro Magno llegó a Egipto, ¿sí? Encontró no Alejandro Magno, sino porque fue con un séquito de sacerdotes y sabios de Grecia, ¿no? Y encontraron una relación íntimamente entre Hermes, el mensajero de los dioses de los griegos, y Tot, el escribano de los dioses. Y se produjo una suerte de sincretismo, ¿sí? Y de ahí surge Hermes Tot. Y surge toda la tradición hermética, toda la tradición de Hermes Trismegisto, ¿no? Sí, el tres veces grande, que justamente y en la Edad Media aparece justamente un francés, eh, no sé pronunciarlo, pero es Gebelin, que él, eh, al ver las cartas que circulaban entre los gitanos y entre el pueblo en Francia, curiosamente, vio y dijo, esas son las cartas de Tot, ¿no? Y de ahí surge el tema del tarot y la tradición con el tarot como una tradición que viene desde atrás, desde el mismo Tot, ¿no? Míticamente hablando, eso. De ahí por eso el nombre del libro, ¿no? Las cartas de Tot. Y él Gracias, gracias. Bueno, Gracias, Marce. algo tiene que ver, porque mi abuela era gitana, así que algo tendrá que ver. curioso. Sí, sí, sí. Yo quería comentar que me pasó como Juanito. Cuando leí la introducción, es el video tan lindo que hiciste y colgaste en internet. Yo lo que sentí es que muchas veces me han venido respuestas y yo todavía no he hecho la pregunta, pero está en mi interior, en ese jardín interno, en ese mundo interior. Es un poco lo que yo sentí, Juanito, por eso ese juego que haces vos de que muchas veces si bien vendrá primero la pregunta y después la respuesta, pero todo es una recreación del mundo interno y esa resonancia que sentís tan grande cuando lees Poética Menor, que realmente es una gran inspiración. Eso. También, Marcelo, tengo la inquietud de que ha entrado mucha gente después de que pusimos el número. Así. Entonces, sí, entonces no sé cómo le hacemos con eso. Podrían, por favor, los que entraron y no coloquen un número en el chat, ¿sí? Un número al azar, ¿sí? Cualquier número. Del 1 al 10, Del uno no. al 10, del 1 al 10, ¿sí? Para justamente vamos a entrar a esa parte, si es que no hay otra pregunta, ¿no? Están poniendo los números, creo, no veo ninguna otra manita levantada. Bueno, Así es que nuestra escribana es Carmencita, sí, nuestra TOT. nuestra top. Luego nos indicas, Carmencita, luego a qué carta corresponde cada uno, ¿no? Por favor. Ujú. Perfecto. Bueno, lo que quiero aclarar es que son las cartas, los arcanos mayores,
las cartas del 1 al 10 que corresponden a los individuos. Entonces, de acuerdo al número que ustedes pusieron, yo voy a sacar una carta para cada uno. Sí, No bueno, sé si estamos empezamos ya bien. con eso. Sí, sí, pero que todos pongan el número, ¿no? Para empezar con la experiencia. Porque la idea de esto es más experiencial, ¿no? Bueno, empecemos entonces. Para Adrián, que es el 5. No, espérate, un ratito. O sea, en general, vamos a hacer en general, todos los que son 5 es la misma carta, los que son, sí, cada Ah, uno, ¿no? perfecto. Sí, no, no. Entonces, para el número 5, tendencia, que es esta carta. Para el número Ca- ca- 9, Carmencita, ahí mostraste la 6. Sí, sí, mostré sí, la... sí, Ay, sí, sí. entonces No, es pero está la bien. 6, tendencia. El número 5, los que pidieron el número 5, salió la carta 6, que es tendencia, sí. Sí, no es el número no corresponde, el número que dijeron no corresponde al número de la carta, por si acaso, ¿no? Porque justamente es como iban saliendo las cartas al azar, ¿sí? Por eso, para el número 5 los que pidieron el número 5 es la carta tendencia, ¿sí? El número que sigue es el 9. El número 10, que es vitalidad. O sea, el número 9 a los del número 9 vitalidad, ¿sí? El número 4, la 1, que es generación. Para los que eligieron el número 4 generación. A ver, voy a ir tachando para 1, 9. ¿O tú vas tachando, Marcelo? 1, 9, 4. La 10. Una carta que me encanta. Energía, el número 9. O sea, la carta 9. A ver, ¿qué números has dicho hasta ahora? Para el 10, energía. Ya. El 3, polaridad. Ya. El 7, nuevamente tendencia. El 8, inestabilidad. Y falta, ¿qué número? O sea, El 2, nuevamente inestabilidad. Creo que están todos los números. a ver, ¿podrías repetirme los primeros números? No, no, no los logré. El uno, ¿no? Fue para el 5 que fue el 6 que fue Tendencia, tendencia. ya. El, Luego sí ya no. el 4, no. El uno, no. Ah, el 1 falta, sí, tienes toda la razón. 1, 2, El 3. 3, ¿no? El 3 polaridad. A ver, el uno El energía. 9 energía para el 1. El uno energía. El 2, ¿qué era? No sé quién, El 2, quién tuvo 2. inestabilidad. El 2 inestabilidad. El 3 polaridad. El 4 Generación. generación. El 5 tendencia. El 6 No hay 6. no hay 6. No saqué 6. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. También inestabilidad. Estamos inestables y con ciertas tendencias. Bueno, El 7 sí estaba. sí, el 7 el 8 el 9 me faltaría, creo. El 9 es vitalidad. El 9 vitalidad. Ya. Bueno, cada uno quédese con el nombre el nombre, ¿no? Entonces, el uno energía, el 2 inestabilidad, el 3 polaridad, el 4 generación, el 5 tendencia, el 6 inestabilidad, el 7 tendencia, el 8 inestabilidad y el 9 vitalidad y el 10 energía, ¿sí? Entonces, con esos números, con esas, ¿sí? Recuerden para la lectura que voy a hacer del ejercicio, ¿no? ¿Sí? Quien acaba de entrar, por favor, elija un número al azar, ¿sí?
Si no han elegido a alguien, y que por favor pongan en el chat el número, ¿no? Bueno, en el chat no están, no constan ni el 6 ni el 1. Bueno, Ujú. Pero de todas maneras hemos sacado para bueno, esos números. vamos a hacer una pequeña experiencia, ¿sí? Para quienes conozcan, vamos a hacer como primero un pequeño relax externo, ¿sí? Y luego la experiencia. Entonces, pero antes de eso, hasta aquí hemos hablado con palabras. Ahora quisiera que hagamos algo distinto. Antes de comenzar esta presentación, les pedí que eligieran un número al azar, del 1 al 10, sin pensarlo demasiado, sin buscar razones, un número cualquiera. Ese gesto tan simple ya dice más de lo que parece, porque en la vida no elegimos todo. De hecho, elegimos muy poco, casi nada, mucho menos de lo que creemos. No elegimos la familia en la que nacemos, ni la lengua que hablamos, ni la comunidad que nos enseñó a mirar el mundo. No elegimos la época, ni el lugar, ni muchas de las condiciones que luego llamamos vida. Incluso algunas cosas que creemos elegir, el bando, la identidad, las ideas, muchas veces ya venían dadas cuando pensamos que decidíamos. A ese conjunto de condiciones sería como el equipo con el que venimos al mundo o con el que nos enfrentamos al mundo. No es una condena, tampoco un privilegio, simplemente es el punto de partida. Con ese equipo jugamos el juego de la vida. Lo que vamos a hacer ahora es un juego, nada más, pero no menos, un juego simbólico. A cada número del 1 al 10 le corresponde una de las 10 cartas de los individuos, ¿sí? A quienes eligieron el número 1, la carta de energía, a quienes eligieron el número 2, inestabilidad, a quienes eligieron el número 3, polaridad, 4, generación, 5, tendencia, 6, inestabilidad, 7, tendencia, 8, inestabilidad, 9, vitalidad, 10, energía. No son etiquetas, no como definiciones, no como diagnósticos. La carta que toque no dice quién eres, no te define, no te encierra. Es simplemente una perspectiva, un espejo momentáneo en este juego, una forma de mirar desde el lugar que hoy ocupamos en nuestro proceso, como en la vida misma. El azar, si lo miramos con atención, no es lo opuesto al sentido. Muchas veces es la forma que el sentido encuentra para no imponerse. Vamos a permitir que ese azar se ordene por un instante, no porque sea verdadero, sino porque puede ser fecundo. Durante la siguiente experiencia, la siguiente meditación, les haré algunas preguntas simples. No hay que responderlas, no hay que entenderlas, solo dejar que resuenen. Hacia el final, diré brevemente qué expresa cada una de las cartas y qué puede estar diciendo la carta a cada uno la que le tocó. No para creerle, no para discutirla, solo para escucharla, como se escucha un sueño, como se escucha una música, como se escucha un mito cuando uno se anima a entrar. Si en algún momento sienten que no pasa nada, también está bien. Eso también es parte del juego. Entonces, si les parece, los invito ahora a acomodarse un poco más cómodos, a aflojar la postura, a cerrar los ojos, si lo desean. Yo les recomiendo que cierren porque permite que las imágenes puedan fluir de mejor manera, ¿no? ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar. Ahora, si les parece, vamos a llevar la atención al cuerpo. Simplemente vamos a sentir nuestro cuerpo. Llevamos la atención al cuerpo tal como está ahora, sentado, sostenido por la silla, por la cama, por el suelo, por la gravedad.
Observamos si hay puntos de tensión. ¿Qué puntos de nuestro cuerpo tenemos en tensión? Tal vez el cuello, la espalda, el pecho, el vientre. Y allí donde encontremos tensión, no intentemos aflojarla. Al contrario, tensemos un poco más, con cuidado, pero con claridad. Tensamos un poco más y soltamos súbitamente. Tensamos los músculos que sintamos que están tensos y soltamos súbitamente. Dejamos que la tensión excedida se vaya. Probamos 1, 2, 3 veces. Tensamos y soltamos. Tensamos los músculos de la cara y soltamos. Tensamos el pecho, el abdomen. Tensamos los músculos de la espalda, el cuello, ¿sí? Tensamos y soltamos. Lo hacemos 1, 2, 3 veces. Ahora dejamos que el cuerpo se acomode solo. Llevamos la atención a la cabeza, al cuero cabelludo, a la frente, a los ojos, la nariz, el mentón, la mandíbula. Dejamos que el rostro pierda expresión. Vamos bajando al cuello, los hombros, el pecho. Los brazos descansan, las manos no sostienen nada. Sentimos el pecho y el abdomen que se mueve con la respiración, sin intervenir, aflojando todas las tensiones. Las piernas, los músculos, las piernas, los muslos, las rodillas, hasta llegar a los pies. Recorremos también la espalda, desde la nuca hasta la zona lumbar, dejando todo completamente relajado. Ahora desde ese espacio y desde ese estado más aquietado, sin buscar respuestas, solo dejarnos que esas preguntas se formulen. ¿Dónde estoy hoy realmente en mi vida cotidiana? No en general, no en teoría. Hoy, ¿dónde estoy hoy realmente en mi vida cotidiana? ¿Qué es lo que verdaderamente necesito en este momento? No lo que debería necesitar, no lo que los otros esperan, lo que realmente necesito. ¿Qué parte de mí está pidiendo ser escuchada y cuál está pidiendo descansar? ¿Qué estoy sosteniendo por costumbre y qué ya no tiene vida? No respondan, no lo elaboren. Dejen que que las preguntas trabajen solas, como semillas. ¿Dónde estoy hoy realmente en mi vida cotidiana? ¿Qué es lo que verdaderamente necesito en este momento? ¿Qué parte de mí está pidiendo ser escuchado? ¿Y cuál está pidiendo descansar? ¿Qué estoy sosteniendo por costumbre? ¿Y qué ya no tiene vida? Ahora recordemos la carta que hemos elegido. Lo hicimos con un número simple, un gesto casi inocente. A cada número le correspondió una carta, no como destino, no como definición, solo como mirada posible. Escuchen la carta que les tocó como se escucha una metáfora. Tomen lo que resuene y dejen pasar lo demás. Generación. Todo sol es semilla para el nuevo amanecer. Generación nos sitúa bajo el sol, principio activo y creador. Habla de una conciencia que ha alcanzado claridad suficiente para engendrar lo nuevo. No es un inicio ingenuo, sino un acto responsable, ver, comprender y dar forma. La luz que se recibe aquí pide encarnarse en la materia. Es el momento en que una vida, una idea, un gesto o una decisión puede nacer. También es el punto donde se decide si se crea o se apaga. Desde este lugar de mi vida, ¿qué es eso nuevo que está pidiendo ser engendrado a través de mí
¿Y qué responsabilidad estoy dispuesto a asumir para darle forma? Inestabilidad. Nada está quieto. La estabilidad es una ilusión del yo. Inestabilidad revela que todo equilibrio es siempre transitorio. Bajo Júpiter, la expansión desborda y rompe las formas conocidas. El equilibrista camina entre cielo y tierra, sosteniéndose en la tensión. Las emociones oscilan, apego y rechazo, impulso y temor. La materia misma es mutable y exige límites para no disolverse. La transformación nace al aceptar el movimiento sin perder el centro. ¿En qué aspecto de mi vida estoy buscando equilibrio? ¿Y qué puedo darme cuenta que esa inestabilidad es parte inherente de la realidad y que lo importante es buscar mi centro de gravedad? Lo importante es buscar mi centro de gravedad. Todo es inestable, todo va y viene, pero si uno se ubica en su centro de gravedad, ese centro de gravedad bajo el pie que lo sostiene nos mantiene en equilibrio. Tendencia. La energía busca siempre continuar. Solo la conciencia puede elevarla. Tendencia revela la fuerza que nos inclina a repetir lo conocido. Bajo Venus, el deseo atrae, une y también retiene. La serpiente guarda la energía vital en estado latente. Puede dormir en inercia o elevarse como impulso creador. El deseo no es el problema, lo es su falta de dirección. Aquí nace tanto la repetición mecánica como la posibilidad del ascenso. Eleva el deseo. Preguntémonos, ¿qué deseo guía hoy mis acciones y qué estoy permitiendo que me eleve o lo estoy usando para sostener lo conocido? Polaridad. La polaridad no divide al todo, lo revela. Polaridad muestra que la dualidad no es ruptura, sino expresión de la unidad. Bajo Urano, lo uno se despliega en opuestos complementarios. Adhesión y rechazo organizan la energía psíquica. El conflicto interno no se elimina, se integra. En el crisol, los contrarios se funden sin desaparecer. La conciencia madura cuando puede sostener ambos polos a la vez. ¿Qué polos opuestos están activos hoy en mí y qué cambiaría si, en lugar de elegir uno, aprendiera a habitarlos, a integrarlos, a integrar esos dos aspectos que conviven en mi energía? La presión del alma estalla y en la fragua encuentra sentido. Energía es la tensión primordial que rompe la inercia. Bajo Marte, la voluntad irrumpe como chispa que exige acción. La presión interna puede estallar o ser dosificada con conciencia. Si no se encausa, la fuerza se dispersa y se vuelve destructiva. El hierro recibe el golpe y conduce la energía hacia la forma. Toda transformación nace cuando el impulso encuentra dirección. ¿Qué presión interna está creciendo hoy en mí? ¿Y de qué manera puedo encauzarla sin reprimirla ni dejarla que me desborde? Vitalidad. La vida asciende desde lo profundo, no desde la superficie. Vitalidad nace en la sombra, donde algo muere para poder germinar. Bajo Plutón, la fuerza vital madura en silencio y oscuridad. Las raíces sostienen el pulso de la vida antes de todo crecimiento visible. No es vigor exterior, sino potencia de transformación interna. El vitriolo disuelve lo viejo para revelar la semilla oculta. Toda vida auténtica exige atravesar la muerte de lo innecesario. Preguntémonos, ¿qué en mí está pidiendo hoy morir para que algo más esencial pueda comenzar a vivir? Ahora dejemos que la imagen de la carta
se asiente por el momento sin interpretarla, recordando que esto es un juego, como el juego de la vida. Nada de esto nos define, pero algo puede orientar. Tomamos una respiración más profunda, vamos moviendo suavemente el cuerpo y cuando lo sintamos podemos abrir los ojos. Bueno, amigos, Marce, ¿podés leer de nuevo tendencia? Perdón, sí puedo ver ya. Espera un segundito. muchas gracias porque no lo comprendí bien. La energía busca siempre continuar, la energía busca siempre continuar. Solo la conciencia puede elevarla. Tendencia revela la fuerza que nos inclina a repetir lo conocido. Bajo Venus, el deseo atrae, une y también retiene. La serpiente guarda la energía vital en estado latente. Puede dormir en la inercia o elevarse como impulso creador. El deseo no es el problema, lo es su falta de dirección. Aquí nace tanto la repetición mecánica como la posibilidad de ascenso. Eleva el deseo. ¿Qué deseo guía hoy mis acciones y estoy permitiendo que me eleve o lo estoy usando para sostener lo conocido? Bueno, Sí, creo que la contestación, lo que responden las cartas siempre es también muy poético, ¿verdad? Y muy como que pega ahí en esa otra, en esa otra narrativa que tenemos interna. Marcelo, tal vez la gente quiera saber cómo puede adquirir tu libro o cómo se hace con eso, no solo de este libro, sino de tus libros. bueno, a ver, por lo pronto los libros se encuentran en Amazon, ¿no? Lo Ujú. puede adquirir de modo digital o de modo físico, ¿no? Esa es por ahora la vía de todos los libros. Ahora, hay textos, por ejemplo, que hay en Chile, hay en el parque, en Manantiales, hay libros de, de la rueda, ¿no? Eh, los otros por lo pronto no hay más, ya se acabaron el resto que había ¿sí? De Vos, esas de la rueda, el regalo a los dioses, la rueda, hay en Manantiales, ¿no? En Argentina también igual, en La Reja hay igual el mismo libro, ¿no? Los otros libros todavía no, o sea, ya se han acabado, digamos, pero seguramente, bueno, por ahora se lo puede conseguir en Amazon, ¿no? Como les decía. y las cartas también. Las cartas también, aunque también hay un archivo que se les puede compartir, el archivo de las cartas para que los impriman, ¿no? O también hay una versión también con inteligencia artificial, ¿sí? En Amazon que lo pueden bajar si es que lo desean, ¿no? Ujú. Eso. Y también creo que vas a viajar, entonces vas a llevar libros. Sí, seguramente, no sé cuándo viaje hacia Chile, Argentina, a dejar libros, ¿no? Sí. Sí. Sí, la inquietud mucho por la gente de Argentina, porque como está esa situación tan, Y es tan complicado, es difícil, complicado, es complicado. Sí, porque comprar un libro para Argentina, comprar un libro, bueno, es... una cosa espantosa. Otra que podría hacerse es la siguiente. Si, por ejemplo, eh, podría yo enviarles los libros, ¿sí? Y le saldría el costo del libro, menos Argentina, porque lamentablemente en Argentina el costo es impresionante el costo de envío de los libros, pero en los otros lugares se puede enviar. Así es que si de cada uno de los países hay un número, no importa el número, pero con una dirección les puedo hacer llegar los libros, ¿no? Me envían el dinero para comprarlos y los envío y los llegará en un mes, ¿sí? O comprarlos en digital, como les decía, vía Amazon, ¿no? Es mucho más económico, pero es digital, ¿no? No lo pueden imprimir. Marce Cintia levantó ¿Sí? la... Hola, Cintia. Qué gusto. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bien.
Una preguntita sobre los libros que están en esto, muy bueno, realmente este último libro, ¿verdad? Así es. Eh, no sé si vas a ir a Punta de Vacas como para llevar, ¿cuál es No, el? este año no estoy en condición para viajar. Ni nadie de por allí lleva libros, ¿no? Digamos, de tu parte para que... La verdad es que yo tampoco tengo acá los libros. Tendría que en este momento imprimirlos y ver cómo, pero no tengo los libros. Está complicado para ahora. Bueno, esperaremos más adelante porque ahora es como que me aparece a mí, ¿no? Una posibilidad al tenerlo escrito, todo esto que vos estás expresando, que es muy profundo, es como diferente para llevarlo al mundo, porque yo me estoy imaginando dando un taller por aquí, Parque Parabachasca, y la gente está con una tendencia, la gente del mundo, ¿no? También muy mágica con Claro, todo lo claro. que y esto como que uno lo puede trabajar de una manera, o sea, entrar por el camino que a ellos les gusta, que son las cartas, la predicción y todo eso que tiene la tentación de que vengan. Pero después podría trabajar con las cartas y con el libro de en la mano o el libro ahí como que da una respuesta, donde lo llevamos a este método como más meditativo y más profundo y ahí podemos entrar en temas distintos. Me parece a mí como Está que muy bueno, Cintia. Sí, sí, sí. es más simple para llevarlo al mundo y Así. armar algo con lo que les gusta, pero llevándolo de un nivel más profundo, ¿no? Entonces digo, uy, ya se me empezaron a ocurrir un montón de ideas de talleres, de cosas, de cómo llevar a otros, ¿no? De la manera que ellos les gusta, muy mágico. ¿Qué vamos a hacer? Así está el mundo. Bueno, Sí, es muy verdad, buena, es verdad. buena Pero también libro. sería bueno ir aclarando también esos puntos. Me parece que es importante, ¿no? Sí, Claro. justamente. Se me ocurre, complementando un poquito a lo que dice Cintia, que podemos hacer talleres locales, ¿sí? Yo tengo las cartas, yo tengo los libros, hacer talleres locales y las preguntas, para el tema de preguntas, que Marcelo se puede conectar por Skype para que la gente interactúe directamente con Marcelo. Sabemos que el desplazamiento es muy costoso y a veces es difícil, entonces yo creo que podemos hacer algo así, Cintia. Implementar los grupos, los talleres acá en cada ciudad o en cada país y que Marcelo vaya respondiendo pues a las preguntas de la gente. Está Yo bueno. creo que eso facilita las cosas. Sí, sí, se puede hacer también eso. Sí, perfecto. Lo hicimos una vez con Katio ahí. Lo hemos llamado, estábamos en un trabajito y lo llamamos. Pero bueno, no es cuestión de tenerlo como un títere todo el tiempo, ¿no? Y también, bueno, aprovechar esta oportunidad que nos da para profundizar nosotros mismos a futuro, ¿no? Con todo el material disponible que nos ha traído Marcelo. Y lo noto con un nivel muy profundo y con la posibilidad de tener el pie en el mundo, ¿no? Hacia afuera. Así que sí, igual está bueno el aporte, Adrián, gracias. Y Adrián, justamente me estaban hablando para ir para allá, si había gente de tanto de Cali como justamente de Popayán. Qué bonito. Tú me dices cuándo, yo te ayudo a organizar, Perfecto, te perfecto. ayudo a poner afiches. Buenísimo. Para cuándo te No sé, propusieron? no sé, me dijeron no sé, para enero, febrero, hay que ver. Hay que- Enero es muy fácil porque la gente está en vacaciones. no, enero no, Y- enero también me parece ¿No? muy bien. Yo creo que, no sé si en enero, pero tal vez en febrero sí. De acuerdo. Me avisas y yo te ayudo con la Bueno, logística. bueno, bueno, Adrián. Porque para mí, Marcelo es como el escriba de Silo. Así como Ouspensky fue el escriba de Gurdjieff, ¿sí? Marcelo juega para mí el papel que jugó en su momento Ouspensky. Ah, Marcelo tiene mucha pedagogía y escribe muy lindo además y le permite a uno conectarse muy fácil. Me sí, encantó lo que dijiste, me encantó. qué lindo. Sí, porque yo entiendo las dos cosas, porque con Mirna Angélica de México, tuvimos esa experiencia porque
¿Te acordás, Marce? Porque resulta que Mirna, la gente le pedía un taller y Mirna no sabía cómo dar. La cosa es que ahí Marcelo estuvo como diciéndole, estaba empezando, creo, Mirnita, en esto de las cartas, y se armó un grupo de los sábados, y de eso hemos venido estudiando el libro de plata, y se le ha dado una continuidad mucho más que lo que teníamos los domingos, que es más de, como más de lectura de las cartas. Pero a mí esa idea de Cintia también me gusta mucho, porque la gente está hambrienta de respuestas y si hay que entrarle por lo mágico, una verá cómo se las ingenia para después llevarlo a una cuestión más profunda. Obviamente no vamos a bajar el mensaje, pero si la gente le resuena que en las cartas hay una verdad y bueno, por ahí se pueden de verdad, nosotros somos tenemos una inventiva muy grande cuando queremos llegarle a la gente. Entonces, también toda forma es válida y si tenemos los instrumentos y tenemos el escribano, pues también podemos aprovecharlo. Pero sí está muy bueno todo lo que surge ahí para poder llegar a las personas. Me parece que sí es importante dar el contexto necesario, ¿no? Porque también se presta mucho a tergiversación, ¿no? De hecho, yo, bueno, me acuerdo el primer taller que yo di fuera de Ecuador, que fue muy gracioso porque yo llegué a Lima y una amiga me dice, ¿sabes qué? Te organicé un taller con 50 personas. 50 personas. Yo llego al taller, efectivamente eran 50 personas, cada uno había pagado el taller y eran gente que leía las cartas, astrólogos, era cosa impresionante. Pero fue bastante interesante porque hubo varias gente, no todos, pero varias gente que, que luego se sumó desde otra perspectiva. Eso fue interesante. Marcelito Marine de Argentina, ¿será? No es Marina. ¿O es Marina? Ah, no, soy yo, Marina. Marinita, bueno, Marina Gallega. llega. Yo hace poco que aprendí a, bueno, más bien conocí las cartas, ¿no? Y no entendía nada cuando veía esos símbolos, pero ahora me doy cuenta que no es suficiente un taller para comprenderlas. Haría falta por lo menos 3 años de trabajo, porque ahí está lo más complejo de la doctrina. Están las máquinas, está el eneagrama, está el árbol, está el horóscopo, están los centros, están las 4 disciplinas. Es que son años de trabajo lo que necesitamos para manejar y comprender bien esas cartas. Y a partir de las cartas, una vez que lo hemos aprendido, podríamos volver a desarrollar todos esos temas. Es estupendo la síntesis que llevan esas cartas. Así es, así es. Justamente esa es una síntesis alegórica, simbólica yo creo que de toda la doctrina. ¿Sí? Yo creo que es muy conveniente aclarar el punto de vista para convocar a los talleres, ¿no? Y un buen punto de vista me parece la psicología que se maneja en autoliberación. Las cartas como elemento de apoyo para la psicología de autoliberación es bastante eficiente, Claro. ¿sí? Complementa el estudio de los centros, las fallas de los centros, las subpartes, complementa muchísimo y me parece que es un buen contexto para convocar a la gente. Bien, ahora voy a anotar Cookie hasta Rosana Cedeño. Qué bonita. Hola, Tito de Canarias. Latino de Canarias. Yo quería decir que la gente somos nosotros. La gente, la gente, la gente. Todos somos la gente y todos necesitamos magia para vivir. Porque a veces se desvaloriza ese concepto como se desvaloriza las cartas. Yo me he enfrentado con los siloístas puros y he llevado las cartas, tú lo sabes, Marcelo.
y se han burlado. No voy a mencionar dónde, ¿no? Pero tú sí lo sabes y se han burlado. Entonces es como que yo las doné en ese espacio. Ahora ya no tengo las cartas físicas que Kohanov le había comprado. Y me sorprendió, ¿no? Porque el que desvaloriza las cartas fundamentalmente es por ignorante, porque no las estudió. Lo que estás diciendo, Marina, es así. Es muy difícil comprender, se necesita estudiar profundamente. Son las disciplinas, son las máquinas, son los centros, y además tenemos un interlocutor con una profundidad, el escriba, como dice acá el compañero, que me encantó esa percepción. Nosotros estamos hace años estudiando y no llegamos ni a... Y sin embargo, cuando yo la llevé, hubo tanta burla en algunos espacios que me sorprendió. Pero después comprendí que es la ignorancia, es no ponerse de verdad a estudiarlas y no ponerse en tema. Así que me parece maravilloso este encuentro y que haya muchas personas motivadas a seguir estudiando y acompañar a nuestro maestro Marcelo, aunque no le guste que le digan maestro, pero realmente tiene una generosidad extraordinaria, poco común. ¿Y Juanito? Gracias. Es muy hermoso lo que estamos diciéndonos, escuchándonos. Hay algo que a mí fuertemente me, me atrajo en la propuesta en la que estoy participando de estudio, que es esta parte que, claro, poética, pero también lúdica. Quiero decir, es un, por el momento, casi ya 60 años de vida, y una buena parte en lo nuestro. Perdonen, no he encontrado mejor. Si deseamos ese acercamiento, esta prosa libre que nos regala Marcelo, el aspecto lúdico que estamos experimentando. Recuerdo en una sesión, amigos, recordemos, tiramos las cartas así conectados de distintos puntos del planeta, con diferencias horarias y todo, ¿no? Y qué hermoso de cómo entramos en resonancia. Yo sentí esa resonancia. Y sabemos, me parece a mí, el origen de esta, ¿no? Pero claro, cómo eso se traduce tan personal e íntimo, pero por supuesto lo compartimos, por eso estamos aquí. Gracias, Marcelo, una vez más, amigas, amigos, gracias por esta hermosa manera de acercarnos a lo nuestro. No sé si alguien más quiere alguna inquietud, pregunta, comentario. Pinito, sabemos que casi no puedes hablar de la gripe que Pero, tienes, pero ya es mejor. bueno, así que todo mi agradecimiento por esta continua mm, participación de tanta gente en lo que Marcelo ha ido compartiendo, si es verdad, con su sabiduría de maestro. Si hay que destacar toda esa permanencia y que ha incentivado a tanta gente a ir en el descubrimiento de la profundidad de las cartas T. A mí aparte de ese agradecimiento también a Jackie con toda su labor en muchas actividades. También a ti, mi niña, Vicky, por esa constancia de hacer equipo. Le preguntaría a Marcelo cómo hacemos de forma sencilla, porque así que me ha gustado las veces en que hemos podido entrevistarle y creemos que es un medio a través de la radio, cómo hacer llegar a muchos sitios toda esta sabiduría. Y preguntarte, Marcelo, cómo serían esas primeras invitaciones que haríamos a la gente, a qué le invitamos, a qué este método, este proceso. Gracias, Marcelo, y a todo el equipo de las cartas T por esta constancia en años y años. Bueno, a ver, aunque no me queda muy clara tu pregunta, pero podemos desarrollar varias cosas.
como los mismos talleres que vamos haciendo, por ejemplo, por esta vía, ¿no? Y también como lo propuso Cintia, creo que el solo hecho de juntarnos y establecer un espacio de intercambio sobre estos temas es bastante bueno, ¿no? Sí. No sé específicamente a qué te referías con tu pregunta, eh, Tino. Ya, hacía referencia. Mucha gente con la que hablamos conocen el siloísmo desde muchas vías y como no es habitual este acercamiento en una gran mayoría a nivel del mundo, de acercar toda esa sabiduría y conocimiento a través de las cartas, decía, ¿cómo invitamos a la gente a que este proceso les pueda ser útil, tanto a nivel personal como el enfoque que se hace después como proyecto de vida? Creo que hay que invitar, o sea, expresar lo que a uno le va pasando, lo que uno va sintiendo y en base a eso ir construyendo estos espacios, ¿no? Eh, Me parece que el tema de la difusión, y por eso te agradezco mucho, Tino, la difusión que se ha hecho a nivel de la radio, a nivel, igual, no sé si está por ahí también Estela, que también en la radio ha hecho me ha entrevistado algunas veces, y de otros espacios. Sí, yo creo que esa es la manera, y yo agradezco más bien mucho todo el aporte que tiene la diferente gente para llegar a más gente, ¿no? Sí, Nora. Norita. ¿Estás silenciada, Norita? Aquí, ya. Bueno, hola a todos. Mi comentario no tiene nada que ver. Es que la carta que me salió me dice tanto de mí. Y yo pensaba, "Ay, pero que le ha pegado en todo, absolutamente todo". Y pensaba, ¿cómo les habrá ido a los demás que les había salido la misma carta 5, ¿no? Que es la tendencia. Entonces yo pensaba, ¿cómo será eso de que las cartas a uno le dicen así, le hablan como claro, como agua de manantial, y pensé, ¿y a los demás también? ¿Y qué será? ¿Como test proyectivo? ¿Cómo funcionará eso? Y me quedé con la duda. Pero bueno, ese era mi comentario, que la carta, pero es que le pegó, pero más perfecto no le podía pegar. Ya, gracias. Gracias, Norita. Alicia Lafort también tiene. De las Flores, sí, ¿qué tal? Lafort. Y yo lo que quería era darle las gracias a todos, por supuesto, pero también y en especial a, a Marcelo por la permanencia en este trabajo, porque yo cuando se lanzó todo esto comencé bueno, después no pude seguir, y bueno, con la humildad que se ha trabajado, por lo menos hasta donde yo vi, y por habernos acercado un pedacito de gran conocimiento que nos ha dejado el maestro y haber tenido la bondad de hacerlo, porque uno se puede nutrir de muchísimo conocimiento, pero hay que ver si es capaz de transmitirlo, ¿no es cierto? Y yo creo que eso se logra con un buen corazón, como decirlo también, eh, con un gran corazón, porque si no, no se puede. O sea, yo creo que no se puede, ¿no? Que todo esto tiene una gran profundidad y que y se ha podido ver y se ha podido mostrar más allá de lo que otros, porque no entienden o porque no están cerca de nuestros trabajos, que no entiendan. Hay gente que sí, y con eso estamos, ¿no? No sé si esto para llegar a grandes números o pocos números, yo no lo sé. Yo lo que sé es que Marcelo empezó un trabajo, lo terminó y ahora lo pone en el mundo para todos nosotros. Te agradezco infinitamente, me emociona. Gracias, gracias, Qué lindo. gracias. Me hiciste ver la importancia que es justamente de la permanencia, ¿no? El tema de la permanencia.
Yo recuerdo hace algunos años atrás, como en el año 2000, que que Roberto me decía que, que una de mis virtudes era no soltar. Y yo no lo veía tanto como en ese momento que lo dijo, no lo sentí, más bien hasta medio me desagradó esa forma como me lo dijo, porque no lo entendía realmente, ¿no? Porque sentía más bien como, me imaginaba así como esos perros que no sueltan, eh, sí, entonces yo lo sentía así, ¿no? Uf. Justamente, justamente ahora mientras escribía la preparación para esto, me acordé de ello y ponía de que no me soltó, porque realmente Poética Menor no me soltó, ¿sí? Entonces, creo que el tema Qué este que tú hermoso. dices, Alicia, acerca de la permanencia es fundamental, ¿no? ¿Sí? Y agradezco también a todo el proceso, a toda la gente, a Roberto, que para mí Roberto fue es un gran maestro y que impulsó todo este proceso, ¿no? Y lógicamente, bueno, a Silo, que es el artífice de todo, en realidad, ¿no? Así es que eso, gracias. No, gracias a vos. Un abrazo, ¿no? Sí, yo también quería decir que eso que expresó Norita a mí me pasó también, pero yo creo que tiene que ver con que lo que me contestó la carta, que fue la carta 9 y me resonó muchísimo, pero creo que también es un tema de conectarse, como decía Raulito, en esa frecuencia toda la gente, porque a mí me contestó. Y me recuerda, bueno, les voy a contar, es una anécdota pequeñita, pero es que estábamos en Mendoza y siempre que fuimos a Mendoza de Centroamérica tratábamos de contactar con el negro, entonces lo invitábamos a alguna cena o algo así. En esa ocasión fue veníamos de Santiago porque ya habíamos terminado de configurar el concepto y fuimos a la Casa de los Artistas donde Esteban Boazo y el negro llegó. Y primero tomó cafecito con nosotros y compartió como un comensal más, pero después regresó y empezó a hablar, habló como 8 horas o 9, y nosotros todos, digamos, cada uno que nos estaba hablando a cada uno, un poco como eso con las cartas que te está diciendo una inquietud que tenés. Y fue tan impactante que tuvimos que reunirnos al día siguiente ahí en Mendoza, en la Casa de los Artistas, donde Esteban Boazo para decir, ay, vos qué pensaste de lo que dijo y esto, pero todos sentíamos que de alguna manera nos estaba hablando a inquietudes internas que llevábamos. Y yo decía, pero ¿cómo el negro sabía que yo estaba pensando en eso? Porque, por ejemplo, dijo cosas así como, a veces uno señala que ese camino te va a llevar al sufrimiento. Ah, pero volvemos a ir por ese camino. Y yo andaba con una cosa por ahí, ¿verdad? Y así pasa con las cartas también. Pero hay como que conectarse como cuando vos te conectas con la poesía, que es otra cosa. Claro, Pero las cartas claro. tienen... Ujú. Claro, y eso también pasa justamente en las lecturas, digamos, del tarot, pero, pero piensan que es la carta la que les dice, cuando en realidad es, es uno el que se conecta y cuando uno se conecta, recibe esas señales, ¿no? Pueden ser las cartas, puede ser la situación que estoy viviendo, puede ser del interlocutor, ¿sí? El entrar en esa frecuencia para lograr eh, conectar con algo profundo, ¿sí? Como los sueños, ¿sí? Porque las cartas es un sistema transferencial totalmente, totalmente transferencial, ¿sí? Y a veces es como mirarse en un espejo para mí. Justamente. Sí, Jackie, Jackie levantó la mano. Quería, a ver, espera, que tengo un tema con el sonido. A ver. ¿Se escucha ahí? y- Eh,
que a mí lo que me sorprende de vos en cuanto a la permanencia es eso, que no te importa si te burlan o si te quieren. A eso me refería. Porque lo que a mí me sorprendió no es por chismología, de decir lo que comenté, sino que a pesar de eso, tu mirada bondadosa de seguir dando este conocimiento, aunque supieras, y no estoy esperando a que agregues nada, pues sé que no lo vas a hacer, que muchos se burlaran de las cartas T dentro del movimiento. Entonces a mí me sorprendió, porque yo fui con mucha alegría a compartir, porque yo no soy tan antigua, ¿no? En el movimiento. 15 años no es nada frente a todos los años que muchos están. Entonces yo fui con la 20 años ingenuidad no de es alguien nada, que dice Tango. descubre un tesoro. Y no me imaginé esa respuesta. Y vos la recibiste varias veces y seguiste entregando. Y vos sabés que a mí, yo acabo de editar un libro y me frustré. Y no hice más nada, tengo los 900 libros guardados, porque evidentemente estoy pegada al reconocimiento o la respuesta de la gente. No tengo esa capacidad que vos tenés de seguir adelante confiando en el trabajo que uno hizo con amor, sin estar pendiente de la mirada del otro. Entonces, ahora lo explico un poco mejor lo que quise decir. Como que a mí eso me maravilla de vos, en tu constancia, de estar firme y seguir adelante, centrado en ese amor y en la inspiración de lo que vos hiciste. Bueno, eso es lo que me sorprende. Y por otro lado, después por privado, Norita, me gustaría, porque yo también saqué la tendencia a compartir. Un beso. Bueno, a Marcelito lo queremos mucho ahora. Más bien es muy querido, muy mimado. Eh, también quería pedirles que no ahora quizá, pero que sí hiciéramos un pedido cada uno en nuestras casas por Daniel Silverman, que justamente fue la persona que empezó con, que le dio pelota al negro con esto de las cartas, ¿verdad? Y que Marcelo tuvo la oportunidad de conversar con Daniel y que anda con situaciones de salud, entonces para que lo tengamos en cuenta en los pedidos. Sí, Carmencita. Bueno, yo también quiero agradecerte, Marcelo, un montón. Muchos de los que estamos aquí, prácticamente vamos 6 años en esto de las cartas. Tú nos introdujiste y nos has mantenido, y eso de la permanencia realmente es algo que te admiro. Y bueno, cada día nos sorprendes más, cada día tienes algo nuevo cuando creemos que algo vamos dominando y hemos interiorizado, qué sé yo, y de pronto tú nos presentas algo nuevo y se nos abren nuevas puertas y todo es un caminar que no tiene fin Gracias a y me todos. encanta, realmente me Gracias encanta. a todos, porque también esa permanencia y ese mantenerse tiene que ver también con el apoyo que siempre he sentido. Siempre he sentido el apoyo de mucha gente que me ha ido sosteniendo también, porque no ha sido tan todo como... Yo recuerdo una vez justamente hablando de eso, que yo estaba en Punta de Vacas y por un momento me censuraron con el tema de las cartas, ¿no? Pero recuerdo que en ese momento estaba un amigo brasilero, que fue el que me ayudó si no lo hubiera soltado en ese momento, así es que también hay que agradecer a todos aquellos que me han ayudado, ¿no? A sostenerme en esto, en este proceso. Sí, Mirna. Marce, yo
reconozco en mí la enseñanza en este proceso de este libro, porque tuve la grandiosidad de acompañarte en la revisión y en la creación, y eso me da una forma de aprendizaje nuevo, cómo en conjunto se pueden hacer cosas aparentemente individuales. Eso me ha dejado a mí una enseñanza, aparte de la enseñanza misma de las cartas, ampliar la mirada, eso es de locos, o sea, de repente mi cabeza explota y mi corazón también, pero acompañar en el proceso de creación del libro, de revisión del libro, de intercambio, de ver tu humildad para decir, es que esto como es, yo tampoco lo entiendo, es en conjunto, ¿qué podemos hacer? Eso ha abierto una posibilidad nueva de aprendizaje que es muy significativo además, ¿no? Porque entiendo eso de que nada es aislado y todo es en conjunto, aún en las situaciones aparentemente individuales. Entonces yo te agradezco el permitir que uno esté en este proceso de creación contigo y aprender de él. Para mí ha sido muy importante, muy, muy importante. Gracias a ti y gracias a todos quienes acompañan este proceso, ¿no? Gracias a a Rosy, a Vicky, gracias a Tino, a Carmen, a Graciela, a Nora, ¿sí? A Antonio, a Marina, a Giancarlo, ¿sí? A todos, en realidad a todos los que han participado de este proceso, ¿no? A Juanito en el último periodo, ¿sí? A Ana que ha estado siempre ahí, ¿no? Mm, un agradecimiento muy especial, ¿no? A todos. A Miriam, a Sandra, que en su momento también estuvo ahí en su proceso, ¿sí? Y bueno, también eh, quisiera terminar esto justamente con un pedido de bienestar para Daniel, ¿sí? Daniel que es el que ilustró las cartas, ¿sí? El, el Atón de las cartas, porque justamente Poética Menor está dedicado a Atón, a nuestro Atón, dice, ¿no? Entonces, bueno. Entonces quería ver si terminamos con una ceremonia con Daniel. También tuvimos una larga conversación. Estuve con él como 6 horas conversando acerca del tema de las cartas. Me acuerdo que él me pidió que le reproduzca el taller que hacía. Lo hice y me ayudó mucho también para ir dándole más forma, ¿no? Así es que gracias a él también, que es también uno de los artífices de la existencia de las cartas T, ¿no? Como la conocemos. Así es que, ¿qué tal si hacemos Un pedido. un pedido, sí, la ceremonia de bienestar hacia Daniel para terminar esto? Pero Graciela levantó la manita. Sí, Graciela. Estás silenciada, corazón, no se te escucha. O ponete más cerca del micrófono. No, parece que Tiene problemas con el no, internet. parece que el micrófono está desconectado, me parece. Por eso será. Eh, con respecto al tema de Daniel Silverman, creo que Miriam, hermanita, o María Joffre han estado muy cerca.